Quisiera que me describa cómo fue esa noche del año 2010 por el mes de junio cuando un amigo y víctima de Hilarra se acercó a confesarle algo que parecía muy extraño. Bueno, fue un encuentro muy duro. Esa noche de mucho frío, me acuerdo que llega a casa, acá a la parroquia San Benito, este hermano mío, hermano y amigo, ¿no? A plantearme una situación difícil. Yo, aparte de ser amigo, soy sacerdote, así que, bueno, debe ser algún problema de su vida cotidiana, ya que nosotros hacía mucho que no nos veíamos. Comúnmente sí nos teníamos encuentros, sí, pero bueno, hacía bastante. Lo noté muy preocupado. Y bueno, fue ahí donde él me empezó a contar y a relatar. Yo te quiero contar lo que me pasó en el seminario con el padre Larraz. Y bueno, la verdad que a mí me conmovió muchísimo. Porque si bien siempre hubo un rumor en nuestro tiempo de formación, nunca yo había tenido la prueba contundente, digamos, de que eso había pasado o no. Y él me empezó a relatar todos los acontecimientos, ¿no? De cómo mecánicamente Hilarraz había abusado de él. Realmente fue una cosa muy, muy dura, porque primero no podía creer que un cura había hecho esas cosas, y si bien vos por ahí tenías alguna noticia, me explico, escuchar a la víctima concreta, con la contundencia que él me hablaba, con las lágrimas en los ojos y manifestándome cada dos palabras que le habían arruinado la vida, en realidad era otra la palabra, ¿no? Y que no lograba él poder organizar su vida nuevamente, porque estaban esos fantasmas y ese dolor, que le había costado mucho hablar y abrir su corazón porque no era fácil, ¿no? Y eso, entre unas cosas, me dijo, yo tuve, en ese tiempo tenía 12, 13 años, ¿no? Cuando le pasó todo esto, y yo era un chico feliz, ¿no? Eso me quedó muy, muy, muy grabado. Realmente los actos de perversión que sufrió él fueron terribles, en una edad que todos sabemos que es muy, muy jodida, porque es cuando nosotros empezamos a hacer el camino del despertar sexual hacia la reafirmación de la sexualidad, ¿no? Y usando el poder, la autoridad de ser sacerdote. Porque lo que no tenemos que olvidarnos es que Hilarrat tenía una suma de poder que no se le debería haber permitido, porque canónicamente, digamos, fue indebido el poder que se le dio a Hilarrat, porque Hilarrat era confesor, acompañante espiritual, prefecto de disciplina y profesor de los chicos abusados. De tal manera que, para que la gente entienda, si yo me siento mal, voy a hablar con mi acompañante espiritual y me aconseja qué tengo que hacer con mi vida. Un consejo, ¿no? Si yo he pecado, voy a confesarme de mis pecados con mi confesor. Si yo he sido agredido, lo voy a hablar o con mi acompañante espiritual o con mi confesor, ¿no? Bueno, ¿quién cumplía todos esos roles? Hilarraz. Si yo estaba triste porque la noche anterior Hilarraz me había llevado a su habitación, me había hecho desnudar e intentó penetrarme, después de todo un camino, ¿no? Es ¿Cómo decir, era ese proceso? según lo que yo sé por las víctimas, algunas de las víctimas, es decir, él con total naturalidad les hablaba algo así de que eso era parte de la amistad, que los hombres hacían esas cosas, que no estaba mal. Y lo que a mí me llamó la atención fue, por ejemplo, en esta víctima, que él decía en algún momento como que sentía la satisfacción. Y eso después, cuando vos vas madurando, decís, pero entonces, ¿qué? ¿Yo también tenía algún problema? Entonces yo decía, pero no, escucha, está en tu despertar sexual. Ellos ni sabían, venía de hogares del interior. O no se olviden, nosotros somos personas de 42 años, 40, 42 años. En nuestra adolescencia ni se hablaba del tema de la sexualidad en la casa, menos esta gente que era más cerrada. Estaban en un internado, ¿con quién hablaban esas cosas? Por eso es lo grave de la corrupción. Él los despertó a la sexualidad de una forma desordenada. Esa es la corrupción más grande que hace Hilarrat. ¿Me explico? Es decir, lo que era la masturbación, lo que era sentir otros placeres, y ellos no entendían qué estaba pasando. Todo con la autoridad de decirles que, bueno, él era el hombre de Dios, que no estaba mal lo que hacía, ¿no? Y de esa manera lo fue corrompiendo. Se habla de un sistema de premios y castigos. Es tal cual, eso es real también. Eso es real, pertenecer al grupo del cura, tener algunos privilegios, la galletita con la Coca-Cola y la computadora, creo que fue el primero que tuvo computadora en su habitación, ver una película. La gente por ahí no lo puede entender, pero en un sistema de internado, esos son lujos, entre comillas, que los gurises, incluso tal vez muchos de ellos, en su casa no lo tenían. Ahora cualquier casa que vos vas a almorzar, pelan una Coca-Cola. No sé qué edad tenés vos, pero yo en mi época una Coca-Cola casi era un premio que se podía hacer con el aguinaldo, qué sé yo.
No era común que tomemos gaseosa y que tomemos, o que tengas todos los días el alfajor que quiero, todos los postres que vos quieras, ¿no? Entonces, en un sistema de internado, esta forma de manipulación es real y concreta. Vos sos mi amigo, guardamos el secreto porque somos muy amigos, no todo el mecanismo que tiene el perverso, ¿no? Entonces, vos tenés algunos privilegios que no tienen tus compañeros. Se hablaba de presión para acceder a la solicitud de ILARRAS y también para mantener el secreto. Obviamente, pero ese es un sistema que no solamente de ILARRAS, cualquier psicólogo te lo puede decir, cualquier persona especialista en la salud mental, es el mecanismo del perverso. No solo guardar el secreto, sino en cierta manera hacer, en un momento de este proceso de corrupción, culpabilizar a la víctima. En definitiva, el culpable termina siendo la víctima. Pero bueno, todo ese proceso, me comentaba este hermano, este amigo, terrible, ¿no? De tal manera que cuando llega un punto que él se da cuenta que empieza a ser más grande, que había algo que no iba, bueno, lo rechaza el cura y el cura lo ladea, ¿no? Y le empieza a hacer sentir toda la otra parte del proceso, la culpa, ¿no? Realmente es terrible lo que pasa con estos gurises. Estamos hablando de corrupción de menores a un nivel elevado. Y lo peor de todo que no es que el cura estuvo con un solo chico y tuvo un episodio. Estos fueron con muchos chicos y ya era una práctica normal de que el cura entre a la habitación y que se meta en la cama de algún gurí, que lo lleve a su habitación después de la hora que todos dormían, que se duche con los gurises, ¿no? O de pasearse desnudo después de bañarse adelante de otros gurises que estaban en su habitación, mirando la televisión, comiendo unos chisitos y tomando una Coca-Cola. Lo que estoy diciendo yo no lo estoy inventando, está en la causa. Por eso a mí me asombra mucho cuando pobre Fornerón, ¿no? Porque realmente más que de bronca es digno de lástima, el abogado de ILARRAS, que es un mentiroso, que no puede decir que no hay prueba en la causa, como ustedes lo habrán escuchado, que dice desde que empezó esta causa, ¿no? Si realmente ILARRAS tenía un sistema perverso de corrupción de menores que se sostuvo con muchos gurises en mucho tiempo, amparado en una institución y con el poder absoluto que le daba presentarse delante de los adolescentes como hombre de Dios. Y ahí venía su manipulación. Si el Padre justo lo decía, debe ser que es así. Y aunque yo sienta algo que es distinto, yo tengo que hacer lo que el Padre me dice porque Él es mi referente. Ya en el año 94 yo tengo testimonio personal, ¿no? Es decir, de haber estado en una reunión con unos seminaristas tomando mate y que hablaban de un tal padre ILARRAS, de que había tenido un problema, de que eso no se podía hablar, no con la contundencia, evidentemente, que voy a enterarme después, ¿no? De la situación. Y recuerdo un compañero, que esto lo declaré en la justicia, que entró a donde estábamos y dijo, bueno, que dejemos de hablar de eso porque estaba prohibido hablar del caso ILARRAS, que si algún superior nos escuchaba, nos iban a expulsar, ¿no? Eso es lo que yo declaré en la justicia, no sé si había veracidad o no en el dicho de este seminarista, pero eso es una cuestión real porque lo pasé yo, ¿no? Así que había como un clima de que ya se comentaba que algo raro había pasado con este cura en relación con algunos gurises de los cuales él era superior. Así que eso ya se comentaba, por lo menos yo tengo un testimonio concreto del año 94. Algunos compañeros curas ya también lo habían escuchado en el año 93, que habían ingresado ante el seminario. Después ya siendo cura, evidentemente que entre los curas era muy fuerte, ¿no? El rumor y el hecho concreto de lo que había hecho ILARRAS. La gente tiene que tener un criterio de autenticidad y yo se lo voy a dar. Ustedes imagínense que si hubiese sido solamente un rumor o un comentario, no nos hubiésemos juntado 8 curas para elevar una carta al obispo. Porque yo no firmo una carta o no le elevo a la carta, no denuncio a un hermano sacerdote por un simple rumor, ¿no? Entonces, es decir, evidentemente que los curas que firmaron esa carta éramos curas, la mayoría jóvenes, que teníamos el relato con contundencia, es decir, que hacia adentro de la iglesia se sabía que los hechos habían padecido y que por eso ILARRAS no estaba en la diócesis. ¿Qué se sabía de ese juicio diocesano del cual se habla? Yo del juicio diocesano propia, que no es un juicio, sino que fue una investigación diocesana, yo me entero de esa investigación diocesana a partir de que la víctima en 2010 me relata toda esta situación y empieza uno un poco a investigar a ver qué era lo que había pasado concretamente, ¿no? Yo después de que la víctima habla conmigo, hablo con el obispo, evidentemente, para manifestarle esta situación. El obispo el obispo de ese momento manifiesta que él no tenía conocimiento profundo de esta causa. No se olviden que era un obispo que venía de
de San Nicolás, que venía de afuera, recién hacía unos años que estaba acá, así que Monseñor Maulión no conocía del tema, y yo le creo porque, digamos, era un cura, vamos a decir, de afuera, ¿no? Que venía a la diócesis a cumplir una función, ya hacía muchos años que Ilarrá no estaba. Entonces, a partir de eso, el obispo se empieza a informar más del tema y después nos notifica a nosotros que, bueno, que había habido una investigación diocesana, que se había y ahí salte toda la luz de esa investigación que se había mantenido en lo más secreto de lo secreto, como se dice vulgarmente, bajo 7 llaves. ¿Cómo fue esa mañana o esa tarde o ese día donde estos 8 curas se juntaron y después de esa reunión salió como producido la carta? Lo real y concreto fue que nosotros teníamos una reunión ordinaria de decanato. Los decanatos son sectores de los grupos de parroquia que se juntan por la proximidad, por la realidad pastoral, eso forma un decanato. Habitualmente una vez al mes se reúnen los curas de los decanatos para debatir temas y para recibir las indicaciones del obispo para los trabajos pastorales, eso en general, ¿no? En esa reunión uno de los sacerdotes manifiesta que él había tenido, un familiar de él había tenido un inconveniente de este estilo con un cura, y entonces manifiesta su disconferencia: no podemos seguir con esto de los curas abusadores y de los curas que llevan una doble vida y de los curas que obran mal. Y manifiesta este sacerdote que también tiene informaciones de que el caso Ilarrá estaba que saltaba a los medios y que había que hacer algo, porque era increíble que el cura esté siguiendo siendo cura, ¿no? y que no se haya hecho nada. De ahí surge el deseo de la carta. Yo en esa reunión manifiesto junto al padre Pepe, manifestamos que nosotros también tenemos información sobre el tema de causa Ilarrá, porque nos había visitado una de las víctimas. Salta otro sacerdote y también dice lo mismo: yo también, me vino a hablar una de las víctimas, y ahí nos damos cuenta que queda en evidencia de esos curas que estábamos ahí, que el tema ya era delicado y que ya tenía una connotación prácticamente pública o estaba por tenerlo. Y ahí surge la idea, inspirada por este sacerdote que habla primero, de redactarle una carta a Monseñor Maulión pidiéndole que el cura deje de ser cura y que se lo presente a la justicia civil, porque ya estaba el documento de tolerancia cero del Papa Benedicto XVI, porque fue él el que empezó propiamente, ¿no?, con esto de blanquear esta situación. Entonces este cura, aferrado a ese documento que había sacado el Papa, dice: nosotros no podemos callar esto, que era lógico, ¿no? Entonces ahí surge la idea de hacerle una carta al obispo y a su consejo presbiteral, que son los consejeros del obispo, que yo era parte de ese consejo presbiteral, y ahí surge la idea de la carta. ¿Cuál fue la reacción una vez presentada la carta? Una vez que se presentó la carta, el obispo, como iba dirigida a él y al consejo presbiteral, la presenta en el consejo presbiteral. Ahí estábamos participando de ese decanato, éramos 2 los que estábamos en el consejo del obispo, el padre José Carlos Bendler y yo, y presenta la carta y la preocupación de este grupo de sacerdotes al resto del consejo. Y bueno, se tomó la decisión de preguntar, como él no sabía mucho, nos manifestó del caso, de preguntar a Roma que todo lo que se había hecho por la causa, y si eso que se había hecho era suficiente o había que hacer algo más, ¿no? Y ahí quedó, digamos, medio en stand-by el tema. Hasta el año 2012... que sale la publicación de análisis. ¿Cómo fue esa mañana? Es terrible, porque yo digo, yo no soy muy de la computadora, así, y bueno, me mandan un mensaje: che, en análisis salió la denuncia de Ilarrá, que fue sorprendente para todos. Y bueno, cuando leímos la nota, yo en parte me alegré muchísimo, porque digo, bueno, si esto se seguía dilatando, bueno, uno no quiere el tema de la prensa, el tema de esto, pero bueno, Dios sabe por qué permitió que eso salga publicado, y yo creo que fue el gran disparador esa nota de análisis para empezar a tomar el toro por las astas, ¿no? Después se nos convoca a una reunión secreta, de reserva, digamos, a todos los curas, para, bueno, a noticiarnos un poco de esto que había dado la revista Análisis, donde en esa reunión se nos confirma que sí, que es real, que el cura había abusado, que había sido sometido a un proceso de investigación y que Monseñor Carli lo había sancionado. Eso se nos dijo a los 120 curas. Por eso los curas que andan diciendo por ahí, algunos curas, que esto es un ataque a la iglesia de la prensa, que esto es las víctimas quieren dinero, están mintiendo porque a sus comunidades, porque los obispos, tanto Puigari como Monseñor Carli, nos confirmaron de que Ilarrá era culpable, que los hechos acontecieron y que había recibido su sanción. Obviamente que eso es contundente, es real.
Y ahí nos enteramos propiamente de que había habido una investigación diocesana, que se lo había encontrado culpable y que se le había aplicado una sanción. Cuénteme las sensaciones, cómo se vio esa mañana posterior a la publicación de análisis. Y fue un revuelo interesante porque, bueno, había mucho desconcierto, no era cualquier noticia la que se daba, así que evidentemente en gran parte del clero había toda una conmoción muy, muy grande. Entre los que yo creo, esto es un análisis personal, que sabían fehacientemente que eran los más grandes que nosotros, los sacerdotes, y entre, bueno, la incertidumbre de saber qué se venía después de todo esto, ¿no? La palabra encubrimiento, imagino que sobrevuela toda la causa. Sí, yo lo que creo es decir que no fue un acto malicioso, lo que yo creo, ¿no? De parte de algunas autoridades eclesiásticas, de todos los tiempos que estuvieron involucrados en esta causa, sino que era una práctica que se hacía creyendo que se le hacía un bien a la Iglesia. Para cuidar la fe de nuestros fieles, para que no se escandalicen de los pecados de sus pastores, esto se ocultaba y se mantenía en silencio para no dañar a la Iglesia. Que es una práctica que sin haber tenido mala intención, evidentemente nos trajo muchos problemas a la Iglesia, porque no se le hace ningún beneficio a la fe de los fieles ocultar la miseria de sus pastores. Yo no quiero decir que salgamos a decirlo por todos lados, pero sí que se habrían tenido que tomar otras medidas. Yo creo que el ocultamiento y la complicidad en este tema también estuvo de parte de algunos hombres de la Iglesia, de la jerarquía de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos los bautizados. Y evidentemente ahí en esa reunión de Mariápolis quedó de manifiesto, ¿no? Hace unos días conocimos la decisión de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia con respecto a no hacer lugar a la prescripción. ¿Cuál fue su sensación y si conoce la sensación de las víctimas? Una alegría total. Estábamos con mucho miedo, con los muchachos nosotros nos reuníamos, con algunas de las víctimas que nos reunimos comúnmente, con sus abogados, y realmente para ellos fue un alivio, estaban muy, muy nerviosos, muy ansiosos, con ese sentimiento de si habrá valido la pena abrir el corazón después de tantos años, que es producto de un proceso, no de una confabulación, como dicen algunos ignorantes por los medios, ¿no? Abrimos nuestra vida, removimos todo esto, ¿qué va a pasar? Imagínate vos la incertidumbre de esos muchachos. Así que fue una gran alegría para todos, ¿no? Y para nosotros, obviamente, por el bien de las víctimas, para que esto no vuelva a pasar de nuevo en la Iglesia, ¿no? Cuando Ilarrá se acerca a prestar declaración indagatoria y las 2 veces que se acercó a tribunales, ¿qué sintió? ¿Qué sensación le dio al verlo casi impávido? Sí, la verdad que mucho dolor y me llamó la atención, por ejemplo, que en la primera visita a tribunales se lo haya ocultado, no sé si fue la jueza o quién tomó la decisión de que entre oculto, ¿no? Y en la segunda declaración el despliegue policial y de seguridad que se hizo, como que venía un presidente a declarar, que a veces, no digo que sea, pero la impresión que queda para los que estamos viendo desde afuera es que se le quiere ejercer una cierta protección al que definitivamente es el pedófilo, ¿no? En este caso. Las víctimas cuando han tenido que declarar o cuando han tenido que ir a la justicia no han tenido ni custodia, ni han tenido, ni se los ha hecho entrar en lo oculto, han ido y han dado la cara como corresponde. A mí la verdad que me dio un sentimiento de mucha impotencia sobre todas las cosas que no haya declarado, que eso deja de manifiesta las mentiras de Fornerón y Muñoz, que son sus abogados, que son 2 grandes mentirosos, ¿no? Del tema de que él está a disposición, viste que dicen siempre de la justicia y que cuando la justicia lo llame, la justicia lo llamó a declarar. Si bien él se amparó en un derecho que tiene de no declarar, pero si él es inocente, no estarían haciendo tanto artilugio con el tema de la prescripción y ya hubiese venido a defenderse, ¿no? Pero el tipo no se defiende porque es culpable. Lo que a mí me llama la atención, por ejemplo, no sé si me voy de tema, pero digo, ahora las últimas pruebas que presentó el de unas cartas, ¿no? Que las hacen ir a las víctimas de nuevo. La jueza hace ir a las víctimas de nuevo a ver si las cartas son o no son cuando todavía no empezó el proceso de defensa. ¿Por qué la jueza no llama al juicio? Lo procesa, llama al juicio y en el juicio que él presente esas pruebas y que las víctimas las reconozcan como tal. Pero Ilarrás todavía no declaró y la víctima ya es la 4ª vez que tienen que comparecer ante la justicia para recordar y remover todo el calvario que sufrieron cuando el degenerado, el acusado, la parte fundamental de esta causa, que es Ilarrás, todavía no dio la cara como la tiene que dar diciendo su versión sobre los hechos. Entonces a mí me dolió mucho esta actitud de la jueza, que no sé cuál fue su intención y seguramente es parte del proceso. Es decir, las víctimas de nuevo, yo estuve reunido con algunas de las víctimas, he visto llorar a alguna de las víctimas como diciéndome, ¿no nos creen todavía?
El que nos abusó, no le pasa nada. Y nosotros ya de nuevo tenemos que ir a tribunales. ¿Cuándo va a hablar él? ¿Cuándo se le va a tomar declaración a él? ¿Cuándo la justicia va a poner los medios necesarios para que esto pase? Estoy hablando en este caso de la doctora Firpo, ¿no? Porque el tribunal ha sido impecable, los jueces anteriores también, la doctora creo que está trabajando bien, pero yo le digo a la doctora ahora, piense doctor, ¿usted pensó en esto? ¿Pensó en que las víctimas cada vez que tienen que pasar las escaleras de tribunal es un calvario? ¿Usted pensó que cada vez que viene a la memoria lo que ellos sufrieron, con el agravante que aún todavía no se le está creyendo en cierta manera lo que ellos testimoniaron, que es fácil? Basta de citar a las víctimas a tribunales, que lo sienten a Ilarraz como corresponde y que Ilarraz diga lo que hizo, que empiece el juicio de una vez. Son 4 años de calvario para estos muchachos, 4 años de muchachos que algunos tienen su familia, otros están afectados, no pudieron formar su pareja o darle un rumbo a su vida. Son muchachos que están esperando que les creamos. Ilarraz, con toda la cara durez, no impávido, cara dura, diríamos en el barrio, se presenta. Después tenés que escuchar al mediocre de su abogado defensor, que es Fornerón, decir que acá no hay nada, que no hay prueba, que todo está pergeñado. Y por otro lado tienen que aguantar las víctimas que algunos sacerdotes y algunos miembros de la jerarquía de la iglesia le hayan dicho a muchos fieles que esto es una campaña de los medios de comunicación contra la iglesia y que las víctimas lo único que quieren es dinero. Eso han dicho algunos consagrados de las víctimas y las víctimas lo saben. Entonces, pongámonos por un momento en el lugar de ellos. Si yo estoy en esto con el padre Pepe ahora y con otros curas que también nos acompañan, pero que bueno, que no tienen el don de los medios, vamos a decir. Es decir, estamos ayudando porque a mí vinieron a golpearme la puerta en mi casa en 2010 y yo en mi conciencia tuve que dar respuesta a esa solicitud. Yo no saco ningún beneficio con esto, ¿no? Entonces decir, seguimos adelante porque estos hechos ocurrieron. Entonces es muy triste para las víctimas que todavía algunas personas de la justicia no le crean porque con los hechos no le están creyendo. Porque lo único, que está haciendo Ilarraz es de dilatar porque no quiere llegar a juicio. Para usted y para las víctimas, que justo José Ilarraz todavía siga siendo sacerdote. Un dolor terrible, porque sabe cómo empieza todo esto y la gente lo tiene que saber a esto. Las primeras víctimas aparecieron pidiendo internamente que no sea más cura, nada más. Ahora, si alguno de la jerarquía se durmió en esto o no hizo lo necesario, es el resultado que haya saltado a los medios. Porque si en su momento, cuando los curas hacemos la denuncia, la famosa carta, automáticamente Ilarraz se lo sanciona y se lo saca del ministerio y se sigue con el proceso como pedía el Papa Benedicto XVI, esto no hubiese pasado. Ya hubiésemos solucionado esto. Yo creo que hay autoridades de nuestra iglesia que lo que tenían que haber dicho, hicimos lo que creíamos que teníamos que hacer, pero hoy nos damos cuenta que nos equivocamos, que no fue suficiente, pedimos perdón y nos ponemos a disposición para que todo salga adelante. Pero eso no se hace solamente con un comunicado de prensa, se hace con hechos concretos y dando la cara en los medios y dando la cara en la justicia. Pero obviamente que es un dolor terrible, que Él siga administrando los misterios de Dios, digo, cuando con esas mismas manos y con ese mismo cuerpo violentó y corrompió los misterios de Dios que se daban en